Listo. Muy buenos días a todas y todos los que nos siguen a través de las redes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Centro de Relaciones Internacionales, a quien agradezco el espacio para vertir estas ideas que se van a generar en torno al proyecto de investigación que tengo el honor de dirigir, el cual lleva por título La consolidación de la identidad europea a partir de la implementación del programa Next Generation de 2021 a 2027, la política social europea como eje cohesionador. Y dentro de este proyecto, patrocinado por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, una de las actividades que vamos a celebrar durante este semestre, pues es el ciclo de conferencias, La identidad europea, nuevos y viejos referentes para el siglo XXI. Iniciamos precisamente el día de hoy este ciclo de conferencias con la presencia del doctor Ángel José Rodrigo Hernández, quien es profesor asociado adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, quien nos honra con su presencia y me permito saludar. Doctor, muchas gracias por participar en este ciclo de conferencias. A continuación leeré unas líneas muy breves de la trayectoria académica del doctor. Solamente mencionar que sus áreas de expertise son Derecho Internacional del Medio Ambiente, Derecho Sostenible, Principio de Integración, Unidad, Pluralismo en el Derecho Público Internacional. Ha sido autor, coordinador y editor de 19 libros. Cuenta con 14 artículos académicos, 35 artículos periodísticos, 14 proyectos de investigación en los que ha trabajado y dirigido. Y bueno, nos honra muchísimo con su presencia en este ciclo, ¿no?, donde se van a abrir los trabajos precisamente con una conferencia magistral a su cargo. Y bueno, sin más, pues, doctor Rodrigo, muy bienvenido a esta facultad, aunque sea a la distancia, pero bueno, las ventajas de la tecnología, lo escuchamos con mucha atención. Muy bien, muchas gracias, profesora Ana Luisa Trujillo. En primer lugar, quiero agradecerle su invitación para participar primero en el proyecto de investigación y después en esta conferencia inaugural. Quiero agradecer también la invitación del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Es para mí un honor participar en el proyecto y en las actividades y espero que les sea de interés el contenido de la intervención que voy a hacer hoy. El objeto de mi intervención es examinar los retos que tiene el proyecto político de la Unión Europea en la comunidad internacional contemporánea. Voy a defender la idea de que este proyecto político de la Unión Europea, como un modelo diferente al Estado-nación, al Estado autoritario, a las grandes potencias, tiene grandes retos en la actualidad en esta comunidad internacional que voy a calificar en un punto de evolución entre Westfalia y Wallfalia. Es una noción nueva, la de Wallfalia, que quiero presentar. Para eso, en mi intervención voy a dividirla en dos partes. En una primera parte me centraré en la comunidad internacional como una comunidad internacional social, que tiene una dimensión social, que tiene una dimensión política y que tiene una dimensión jurídica. Y en la segunda parte examinaré las posibilidades, los retos, las dificultades del proyecto político de la Unión Europea en esa comunidad internacional que se encuentra entre Westfalia y Wallfalia. Decía que se encuentra entre Westfalia y Wallfalia porque, como ahora expondré, estamos en estos momentos más allá del sistema de estados de Westfalia, del sistema de estados que simplemente coexisten y apenas hay cooperación entre ellos. Estamos claramente más allá, pero no estamos todavía en Wallfalia, en una comunidad cosmopolita, regulada, cuyas actividades o cuyas actuación por parte de los actores integrantes y miembros integrantes de la misma está regulada por el derecho. No estamos todavía en Wallfalia. Y en ese espacio intermedio entre Wallfalia y Wallfalia creo que estamos ante una comunidad internacional que tiene una dimensión social, que tiene una dimensión política y que tiene una dimensión jurídica. Decía que tiene una dimensión social
porque es algo más que un sistema de estados. Es algo más que un sistema de estados y algo más que una sociedad internacional. Es algo más que un sistema de estados porque forman parte de la misma no solamente los actores estatales, no solamente los estados, sino que hoy sabemos que forman parte de la misma, claramente, organizaciones internacionales, actores del sector privado, las grandes corporaciones desempeñan un papel fundamental, las organizaciones internacionales no gubernamentales, los pueblos, y tiene un papel también cada vez más relevante los individuos, al menos algunos individuos. Por tanto, no es solo un sistema de estados, un sistema internacional de estados. Y tampoco es solo una sociedad internacional, tampoco es solo un conjunto de entes internacionales que coexisten y que apenas tienen intereses comunes. Creo que se puede defender la idea de que estamos ante una comunidad internacional porque, por un lado, existen un conjunto de intereses no solamente comunes, sino colectivos, de intereses generales de la comunidad internacional. Es posible identificar el interés público global y eso ha generado un sentimiento de pertenencia a la misma. Y esta construcción de la comunidad internacional en cuanto a un modelo social organizativo, como en cuanto a modelo de convivencia social, es el resultado de varios factores. Han contribuido a la construcción de la comunidad internacional varios factores. En primer lugar, como decía, la posibilidad de identificar no solamente intereses particulares de estados, siempre los ha habido, no solamente intereses comunes entre los estados que han ido apareciendo, sino también intereses que son cualitativamente diferentes a los intereses estatales, que no son el resultado de la agregación de los intereses estatales, que son los intereses colectivos, que es el interés público global, que es una abstracción constructiva, que es cualitativamente diferente, y que creo que el reconocimiento y progresiva ampliación de este tipo de intereses ha contribuido a la creación de ese modelo organizativo que denominamos comunidad internacional. En segundo lugar, creo que ha ayudado también a la construcción de esta comunidad internacional, a esta dimensión social, la identificación de algunos valores fundamentales. Una parte del reconocimiento del progreso en la comunidad internacional es el compartir que hay determinados valores que son fundamentales: el respeto a la vida, a la dignidad humana, la prohibición del genocidio, la prohibición de la discriminación racial. Son valores compartidos por todos los estados, por todos los actores de la comunidad internacional, y son valores universales. Y un tercer factor que creo que ha contribuido a la construcción de la comunidad internacional como modelo organizativo es, aunque pueda parecer contraintuitivo, es el conflicto. El conflicto en la comunidad internacional también ha contribuido a la construcción de la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque el conflicto exige tener en cuenta unas reglas de juego, y el conflicto en la mayoría de los casos se formula en términos jurídicos. Es el derecho el que establece el marco, el terreno de juego del conflicto y el que proporciona la munición argumentativa a las partes, a los estados en el conflicto. Esto no quiere decir que el conflicto siempre se resuelva, no, pero se delimita el conflicto. El reconocer que hay unas reglas del juego, que hay un tablero de juego, el reconocer que hay unas normas que se pueden cumplir o no, que pueden resolver el conflicto o no, pero que están ahí, significa que se juega en un determinado marco conceptual, y ese marco conceptual es el de la comunidad internacional. También el conflicto, aunque pueda parecer contraintuitivo, contribuye a la construcción de la comunidad internacional. En definitiva, diría, la comunidad internacional, que está entre Westfalia y Westfalia, tiene una dimensión social, claramente. Una dimensión social de la que está integrada no solamente por actores estatales, sino también por otro tipo de actores, y que en su modelo organizativo ya no es una simple sociedad internacional, sino que es una comunidad internacional, que es el resultado de la identificación de intereses generales de la comunidad internacional, dicho en otros términos, del interés público global,
es el resultado de la identificación de valores fundamentales de la comunidad internacional y es el resultado también del conflicto, de que determinados elementos del conflicto, determinadas partes del conflicto ayudan también a la construcción de la comunidad internacional. La segunda dimensión que tiene la comunidad internacional es una dimensión política. La comunidad internacional también es una comunidad política y creo que es importante resaltarlo. Es una comunidad política sin un modelo organizativo definido, cierto, pero es una comunidad política. Y en esta comunidad política se ejerce el poder. El poder público por parte de los estados u organizaciones internacionales y también el poder privado por parte de algunos actores internacionales. Se ejerce el poder. Y se ejerce el poder en el espacio público internacional. Se ejerce, se reivindica, se argumenta, se defienden proyectos, se reivindican, se delimitan conflictos en el marco del espacio público internacional. Y ese espacio público internacional puede ser un espacio físico, la Asamblea General de las Naciones Unidas, o puede ser un espacio virtual, Internet, determinados foros, determinados espacios de discusión, redes sociales, un espacio público internacional que es un espacio discursivo donde los miembros de la comunidad internacional defienden sus intereses, participan en la identificación y defensa de los intereses colectivos, exponen sus planes de futuro, defienden esos planes o rebaten, critican los de otros. En todo caso, es un espacio donde se produce una discusión pública que está basada en el uso de la razón pública, ¿no? Y en ese espacio público internacional, que es un espacio discursivo, cuya herramienta fundamental es la razón pública, en ese espacio público de la comunidad internacional se adoptan políticas públicas globales. Políticas públicas globales. Esto es, se adoptan decisiones políticas por parte de la comunidad internacional que tienen por objeto hacer frente a algunos de los retos, la protección de algunos de los intereses generales, la protección de algunos de los valores fundamentales, la eliminación o la reducción o la prevención de determinados conflictos en la comunidad internacional. Por poner algunos ejemplos para aterrizar un poco estas nociones tan abstractas. La política pública global de la comunidad internacional en materia de desarrollo sostenible es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la política pública global adoptada por la comunidad internacional para hacer frente al reto, al objetivo del desarrollo sostenible. Otro ejemplo, la política pública global de la comunidad internacional en materia de migraciones o en materia de refugiados son los pactos internacionales adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa tanto a las migraciones internacionales como a los refugiados. Se crean o se adoptan políticas públicas globales. Y esta comunidad política, porque la comunidad internacional también, insisto, es una comunidad política, tiene una dimensión institucional. Lo que ocurre es que esa dimensión institucional no tiene un modelo organizativo definido. Es verdad que se han hecho algunas propuestas de institucionalización de la comunidad internacional. Por ejemplo, crear un Estado mundial, o crear una democracia cosmopolita, o crear un imperio, pero crear una federación de estados. Es verdad que se han hecho algunos modelos, algunas propuestas, pero ninguna de ellas ha salido adelante, es difícil que salga y creo que en estos momentos esa comunidad política no tiene un modelo organizativo definido, por lo menos equiparable a un tipo ideal de organización política. Es la que es una comunidad internacional desde el punto de vista institucional descentralizada, en la que los estados tienen un papel predominante, pero ya no exclusivo, donde algunos miembros de la comunidad internacional tienen un creciente protagonismo en unos ámbitos o en otros, en el ámbito de la cooperación internacional, las organizaciones internacionales, en el ámbito de la economía, las
corporaciones internacionales, en el ámbito de la defensa de los derechos humanos o de la protección del medio ambiente, las organizaciones internacionales no gubernamentales, pero no tiene un modelo político, un modelo organizativo definido. Y en tercer lugar, decía que esa comunidad política, esa comunidad internacional que tiene una dimensión social y una dimensión política, tiene también una dimensión jurídica, es una comunidad jurídica. Es una comunidad jurídica. No estoy afirmando, no estoy defendiendo que sea una comunidad que esté totalmente regulada por el derecho, cuyas relaciones, las relaciones que se producen en la misma estén todas reguladas por el derecho. No, pero sí es una comunidad parcialmente jurídica. Y esto ha dado lugar a la aparición de una estructura comunitaria en el derecho internacional. Las decisiones normativas adoptadas en la comunidad política que tienen por objeto regular los intereses generales, los valores fundamentales de la comunidad internacional, han dado como resultado una estructura comunitaria en el derecho internacional. Es una estructura comunitaria que no viene a sustituir a las estructuras que ya existían. Tradicionalmente se ha explicado el modelo organizativo de la comunidad internacional con una estructura de justaposición que era aquel conjunto de instituciones y de reglas que regulaban la coexistencia entre Estados. Básicamente viene de Westfalia. A esa estructura de justaposición se añadió una estructura de cooperación que fundamentalmente surge en la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, hasta los años 60, podríamos decir, del siglo XX, que tiene por objeto regular los intereses comunes de los estados, fundamentalmente mediante organizaciones internacionales o algunos otros modelos organizativos. Bien, pues a esas dos estructuras que se justaponen, a partir de los años 60, fundamentalmente del siglo XX, se ha ido superponiendo una tercera estructura, que es la estructura comunitaria, que está integrada por el conjunto de conceptos, de categorías, de instituciones y de normas que tienen por objeto la regulación y protección de los intereses colectivos, de los intereses generales de la comunidad internacional, del interés público internacional. Y esa estructura comunitaria se caracteriza porque cada vez es más densa, se caracteriza porque es el resultado de decisiones normativas adoptadas en la comunidad política internacional, porque es el resultado de las decisiones normativas adoptadas en esa comunidad política, y la estructura comunitaria está integrada o constituye, podríamos decir, si me permiten la imagen, una caja de herramientas comunitaria. Esa estructura comunitaria del derecho internacional se podría explicar como una caja de herramientas comunitarias que tiene por objeto la regulación, protección y aplicación de las normas que protegen el interés público global, los intereses generales. Y en esa caja de herramientas comunitarias, ¿qué encontramos? Pues encontramos algunos conceptos. Encontramos el concepto, por ejemplo, de normas imperativas, de jus cogens, que son las normas que protegen los valores fundamentales de la comunidad internacional. Encontramos, por ejemplo, otro tipo de normas, las normas de interés público, que son las normas que, aún no protegiendo los intereses fundamentales, sí protegen los intereses de la comunidad internacional. Las normas imperativas son un tipo de normas de interés público. Bueno, es otra categoría normativa que forma parte de esta caja de herramientas. En esa caja de herramientas encontramos también las obligaciones erga omnes, tipo de obligaciones de estructura integral que no se deshacen en pares bilaterales, sino que todos los estados están obligados de la misma manera por esas obligaciones, y el incumplimiento de una de ellas no exime a los demás estados del cumplimiento. Y además, cualquier estado puede reaccionar, tiene legitimación para reaccionar por el incumplimiento de una de estas obligaciones erga omnes. Encontramos también en esa caja de herramientas la noción de crímenes internacionales, crimen de genocidio, crimen contra la humanidad, crimen de agresión. También lo encontramos allí.
encontramos, por ejemplo, algunas instituciones. La Corte Penal Internacional es una institución que forma parte de la caja de herramientas comunitarias, de la estructura comunitaria. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, otra institución que forma parte de la estructura comunitaria. Bueno, vemos que cada vez es más densa, más rica, más variada, más refinada esta estructura comunitaria de la comunidad internacional. Esto no quiere decir que sea perfecta, que sea ideal, que esté acabada siquiera. Una estructura comunitaria en proceso de evolución y de hecho tiene algunas dificultades. Una primera que se me ocurre es que existe un gap, un decalage, una asimetría entre la dimensión sustantiva de la estructura comunitaria y la dimensión institucional. Existen normas sustantivas en tratados internacionales o en normas consuetudinarias o las normas imperativas que protegen estos intereses generales, sean esenciales o no, pero los protegen. Existen un buen número de normas que integran la estructura comunitaria, los tratados del cambio climático, de biodiversidad, de derechos humanos, los tratados relativos a la Antártida, bueno, a los fondos marinos, a la biodiversidad marina, más allá de la jurisdicción estatal que se adoptó recientemente. Existe un buen conjunto de normas. Sin embargo, la asimetría, el decalage, es que existen muy pocas instituciones para garantizar la aplicación, el cumplimiento de esas normas comunitarias, de la estructura comunitaria. Podríamos decir, sí, existe la Corte Penal Internacional, afortunadamente, pero su capacidad de intervención es limitada a los estados parte. Existe la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, sí, pero aplicada a los estados parte. Pero, por ejemplo, no existe una autoridad internacional relativa al cambio climático o al medio ambiente o a la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional. Es decir, la protección de esos intereses generales no tiene la fortaleza institucional que tiene la dimensión sustantiva de esa estructura. Esto nos permite, o me permite, llegar al punto intermedio de afirmar que en esta comunidad internacional, en cuanto comunidad que tiene una dimensión social, una dimensión política y una dimensión jurídica, estamos en una fase intermedia entre Westfalia, aquel modelo de justaposición, y Westfalia. Westfalia, que sería aquel modelo cosmopolita de estados democráticos que cooperan entre ellos y cuyas relaciones siempre están reguladas por la International Rule of Law, por el derecho internacional, no solamente en sentido procedimental, sino en sentido sustantivo. Y en esta comunidad internacional, ¿qué retos tiene el proyecto político de la Unión Europea? Bueno, en la actualidad tiene enormes retos porque es un modelo diferente al del Estado-nación, aunque sea Estado democrático, de los estados autoritarios, de las grandes potencias, de los imperios. Es un proyecto político que tiene unas características diferenciales, que tiene un valor añadido importante. Y en cuanto a la Unión Europea, en cuanto a actor internacional, ¿qué características diferenciales tiene? ¿Cuál es su valor añadido? En primer lugar, recurriendo a una característica muy técnica, es una organización internacional de integración, que es una rara avis, que es un tipo especial de organizaciones internacionales. La mayoría son organizaciones internacionales de cooperación. Esta es una organización internacional de integración. ¿Y eso qué quiere decir? Por un lado, y esto no es específico, tiene personalidad jurídica propia. También las de cooperación. Pero, ¿qué es lo diferencial? Por un lado, que los Estados miembros han transferido soberanía, sin eufemismos. La Constitución española utiliza un eufemismo que dice que se pueden transferir competencias derivadas de la Constitución. La transferencia de competencias derivadas de la Constitución a la Unión Europea, en términos claros, para que todos nos entendamos, es transferir soberanía. ¿Qué mejor ejemplo de la transferencia de soberanía es el de transferir la capacidad de acuñar moneda, el control sobre la propia moneda nacional en favor de la Unión Europea con el euro? Hemos renunciado a las monedas nacionales en favor del euro.
es uno de los símbolos más importantes de la soberanía de un Estado, su capacidad para controlar el valor de su moneda. Nosotros lo hemos transferido, esa soberanía la hemos transferido a la Unión Europea. Decía que es una organización de integración y esto cualitativamente es muy importante. Voy a señalar otro rasgo que la hace cualitativamente diferente y es que las normas adoptadas en la Unión Europea producen efectos inmediatos y directos en 500 millones de personas. Esto significa que no es necesario, que a diferencia de las normas adoptadas por cualquier organización internacional, para que las normas, las resoluciones obligatorias del Consejo de Seguridad, de la Organización de la Aviación Civil Internacional, de cualquier organización internacional que pueda adoptar resoluciones obligatorias, para que produzcan efectos en los estados, es necesario el proceso de recepción en los derechos internos. La incorporación, publicación, transformación o desarrollo normativo, en el caso de las normas de la Unión Europea, producen efectos sin necesidad de ese puente interordinamental que es la recepción, que es la institución de la recepción. Producen efectos inmediatos y directos, no solamente para los estados, sino para 500 millones de personas, desde el día siguiente de la publicación en el diario oficial de la Unión Europea. No en el boletín oficial de España, ni en el journal oficial de Francia, ni en la Gaceta Oficial de Italia. No, no, no. Basta con la publicación en el diario oficial de la Unión Europea. Esto es una organización de integración. Esto es, producen efectos inmediatos y directos para los estados y para los ciudadanos europeos. Y ese actor internacional que decía que es una organización internacional tiene algunas peculiaridades. Tiene un órgano legislativo. No es exactamente, a pesar de que se denomine parlamento, no es exactamente como los órganos legislativos de los estados, pero cada vez se le parece más. Tiene un órgano ejecutivo. No es exactamente como el órgano ejecutivo de los estados, pero cada vez se le parece más. Y tiene un órgano judicial, que se parece mucho al de los estados, mucho, porque hay posibilidad de recurso directo, competencia obligatoria, capacidad para supervisar la ejecución de las decisiones, se parece mucho a los tribunales internos. En definitiva, la Unión Europea, en cuanto a actor internacional, es un actor muy particular, es una organización internacional de integración con todas sus peculiaridades. Podríamos decir, por situarlo, la Unión Europea no son los Estados Unidos de Europa, no son aún los Estados Unidos de Europa, pero es algo que va más allá, yo creo que mucho más allá que una organización internacional. No es solo una organización internacional, es mucho más que una organización internacional, aunque no sean los Estados Unidos de Europa. Y este actor internacional y las prácticas, los usos, las normas, ha contribuido a generar un proceso de formación y consolidación de la identidad europea. Y la identidad europea es una construcción social. Es una construcción también jurídica, pero sobre todo es una construcción social. Es el resultado de las experiencias compartidas, de la deliberación en el espacio público europeo, no solo internacional, en el espacio público europeo, es el resultado de la exposición en ese espacio público mediante el uso de la razón pública, de las narrativas de los diferentes miembros, estados e individuos respecto a sus aspiraciones, a sus problemas, a sus reivindicaciones. Es, en definitiva, una construcción social. Es una construcción social. Una construcción social que no viene a sustituir a las identidades nacionales. No viene a sustituir. La identidad europea no viene a sustituir a las identidades nacionales. Viene a sumar. Es una capa más que se añade a las identidades nacionales. Por eso, nuestras identidades nacionales necesariamente son identidades múltiples. No tenemos que renunciar a la identidad nacional para ser ciudadanos europeos, sino que nuestra condición de ciudadanos europeos incorpora, añade una capa más, una dimensión más a la identidad y nos transforma nuestra identidad en una identidad múltiple, en identidades múltiples. Sí. Si la identidad en Europa pudiera explicarse con una carpeta de documentos, de rasgos,
podríamos decir, en una hoja estaría la identidad nacional, en otra estaría nuestra identidad religiosa, en otra nuestra identidad política. Bueno, una de esas dimensiones sería la identidad europea. Y eso conforma en Europa identidades múltiples. Por tanto, la condición de ciudadano de la Unión Europea no viene a sustituir, ahora en términos jurídicos, la calidad y la condición de ciudadano de la Unión Europea no viene a sustituir a la nacionalidad de los europeos, sino que complementa el estatuto jurídico de la nacionalidad francesa, española, italiana, alemana, complementa ese estatuto jurídico con el estatuto jurídico de ciudadano de la Unión Europea. Complementa. Esto añade, como se puede ver, particularidades importantes a ese actor internacional que es la Unión Europea. Teniendo en cuenta esas particularidades que tiene desde el punto de vista comparativo con otros actores internacionales, sean otras organizaciones internacionales, sean los estados, sean las ONG, sean las empresas transnacionales, ese actor político, la Unión Europea, en cuanto a actor político, en los elementos que configuran su proyecto político, ejerce el poder en la comunidad internacional. En esa comunidad internacional que he expuesto, en cuanto a actor internacional, la Unión Europea tiene un proyecto político que ejerce el poder en defensa de sus intereses propios, de los intereses de la Unión Europea y de sus Estados miembros, evidente, como hacen todos los actores, pero también creo que es uno de los actores más dinámicos, más importantes en la identificación y defensa del interés público global, de intereses más generales, de intereses colectivos. Creo que es uno de los actores, sin duda, más activos, con más importancia en la identificación, reconocimiento y adopción de decisiones normativas para la protección de ese interés público global. Ejerce, por tanto, el poder. Y ejerce el poder económico. Conviene recordar que es la primera economía en conjunto, la primera economía del mundo, que es una gran potencia exportadora, que tiene una economía de alto valor añadido, que suele ser respetuosa de los derechos humanos. En definitiva, es un actor económico, ejerce el poder económico de primera magnitud en la comunidad internacional, junto a Estados Unidos y China, digamos, son uno de los grandes actores económicos. Ejerce también, aunque no de manera directa, pero sí de manera indirecta, o puede ejercer el poder militar. No estoy diciendo que esté ejerciendo el uso de la fuerza, estoy hablando de otra cosa, el poder militar. El poder militar vinculado o por medio de la política de seguridad exterior y de seguridad común. Tenemos un vicepresidente que es el español Josep Borrell, que es el actual, podríamos decir, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, pero convengamos que el poder político de la Unión Europea es limitado, es reducido. El conflicto de Ucrania creo que lo pone de manifiesto de una manera clara. El poder militar de la Unión Europea es un poder militar que no se corresponde a su poder político y a su poder económico, que viene condicionado. La explicación es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, motivos históricos, etc. Se puede entrar en otro momento. Es un actor también político, es un actor que ejerce el poder político. ¿Y ejerce el poder político para qué? Para la defensa de la democracia, para la defensa y el estímulo de los derechos humanos, para la defensa del Estado de Derecho. En definitiva, es un actor político que defiende que las relaciones internacionales estén reguladas por el International Rule of Law, por el Rule of Law, por el Estado de Derecho. Creo que es uno de los principales. Incluso a principio del siglo XXI, autores como Anne-Marie Slaughter o Burker White ponían como ejemplo a la Unión Europea como el modelo de organización, de evolución organizativa al cual iría la comunidad internacional, que evolucionaría hacia un modelo como el de la Unión Europea. Creo que
estábamos a principios del siglo XXI, creo que eran momentos de más optimismo, creo que fueron muy optimistas, estos autores. Ahora nos damos cuenta que en esa comunidad política, además de las democracias que que han ayudado a condicionar el orden internacional liberal y el derecho internacional que tenemos, cada vez tienen un papel más importante los estados autoritarios. Y como bien ha explicado en algunos trabajos recientes, tanto en monografía como en el American Journal, un autor americano, Tom Ginsburg, las democracias se comportan de manera diferente en las relaciones internacionales que los estados autoritarios. En estos momentos los estados autoritarios es verdad que no buscan volver exactamente a Westfalia, pero sí intentan reformular los principios de Westfalia en su propio beneficio, para limitar su capacidad de autonomía, adoptando normas relativas a la represión, al terrorismo, al control interno, para reforzar los principios de no intervención en los asuntos internos y, por tanto, también la impunidad. En definitiva, la Unión Europea como actor político creo que ha contribuido y contribuye a la defensa de valores como la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, el International Rule of Law, que en estos momentos están siendo puestos en cuestión, están siendo desafiados por lo que podríamos denominar el incremento de estados autoritarios, que podrían dar lugar a lo que Tom Ginsburg decía, un derecho internacional autoritario. Y acabaré mi intervención con un ámbito en el que también la Unión Europea ejerce el poder, pero en este caso el poder normativo. La Unión Europea es un importantísimo actor normativo, Bueno, es una potencia normativa, decía Ian Manners. Una potencia normativa es aquella que propone un modelo normativo, un modelo de legitimidad y lo defiende ante el mundo con la coherencia de sus acciones, con una práctica que se acomoda a su narrativa y que los defiende no solamente en el ámbito nacional, en el ámbito interno, en el ámbito de la Unión Europea, sino que los defiende más allá de sus fronteras, en la comunidad internacional. Y en ese sentido, la Unión Europea es una potencia normativa, es un actor normativo de primera importancia. Y esa potencia normativa de la Unión Europea la ejerce o la puede ejercer a través de dos modalidades, en mi opinión. Una, de forma directa, por medio de iniciativas, propuestas de elaboración de normas internacionales en conferencias internacionales, sea instrumentos de soft law o sea tratados internacionales. Creo que los ejemplos del cambio climático, de la biodiversidad, de la responsabilidad penal internacional en estos momentos, o de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional son ejemplos bien evidentes. Quizá el del cambio climático es aún menos polémico. El actor normativo que ha llevado la iniciativa fundamental en materia de adopción de normas para hacer frente al cambio climático claramente es la Unión Europea, haciendo propuestas con más o menos contenido sustantivo, pero ha sido la Unión Europea. En definitiva, es una potencia normativa que ha actuado o actúa en ocasiones de manera directa mediante propuestas de creación de normas, de negociación, de iniciativas, de estímulo de adoptar decisiones normativas para hacer frente a la protección de intereses colectivos. Pero esa potencia normativa que es la Unión Europea puede ejercerla también de forma indirecta, a través de lo que se llama, o mejor dicho, una autora se llama Anu Bradford, ha denominado el efecto Bruselas. ¿Qué es el efecto Bruselas? El efecto Bruselas consiste en que las normas que adopta la Unión Europea pueden producir efectos no solo en territorio Unión Europea, que sería la regla general, principio de territorialidad. Las normas producen efectos en el territorio que está bajo la jurisdicción de los Estados o de la Unión Europea, sino también producen efectos extraterritoriales,
que, dada la capacidad negociadora, la capacidad económica, la capacidad política de la Unión Europea, producen efectos más allá de sus fronteras, producen efectos en terceros estados, de manera que los terceros estados adopten normas o prácticas compatibles con esas normas de la Unión Europea. Ejemplos: el mecanismo de ajuste de carbono en frontera o las medidas de protección del medio ambiente, en particular estoy pensando en las focas, las medidas que limitan la importación de productos derivados de las focas. Bueno, si los estándares de protección establecidos en la Unión Europea, mediante este efecto Bruselas, condicionan las medidas de captura o de protección de las focas en otros países, porque si esos estados quieren exportar productos a la Unión Europea, deberán cumplir los estándares fijados por la Unión Europea. Y hay un buen número de ejemplos de este efecto Bruselas. Es un tema muy interesante. Anu Bradford tiene un buen número de trabajos, tiene una monografía sobre el tema. Creo que es interesante. Quizá ese actor, quizá el proyecto político de la Unión Europea, que desde el punto de vista económico es importante, desde el punto de vista normativo también, y desde el punto de vista militar es menos sólido, desde el punto de vista jurídico creo que es muy, muy, muy relevante. Concluiré con una reflexión final. Creo que ese proyecto político de la Unión Europea en esta comunidad internacional contemporánea, que está entre Westfalia y Westfalia, este proyecto político de la Unión Europea hoy tiene que hacer frente a importantes riesgos, importantes retos. El entorno económico es otro, el entorno geoestratégico también es otro, incluso el entorno normativo de adopción de políticas públicas globales y de normas políticas internacionales es otro. Y en ese contexto creo que la Unión Europea tiene retos fundamentales que ha de adoptar con claridad, con determinación y con capacidad persuasiva. Dejo aquí mi intervención y si ahora ustedes quieren formular alguna reflexión, alguna observación, y yo puedo contribuir a esclarecerla, pues encantado. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Ha sido muy interesante esta disertación que hace a lo largo de, pues de estos minutos, hablando de la sociedad, de la comunidad internacional y de esto que pues es interesante, sobre todo en los momentos en los que vivimos, de hablar de el bien público global, las políticas públicas globales y cómo se van, cómo sirve esto de contexto para hablar de la Unión Europea. Al escucharlo, creo que muchos de nuestros estudiantes ya han formulado algunas preguntas que ahora le voy a plantear, pero antes de eso quisiera yo hacer una reflexión en torno a lo que menciona de manera muy interesante, sobre todo en cómo esta identidad, esta construcción de la Unión Europea como una potencia normativa de la que nos hablaba, cómo se va construyendo a partir de pues estos valores que le dan identidad a la Unión Europea fuera de sus fronteras, ¿no? Yo había relacionado esta idea de la potencia normativa también con una potencia civil, ¿no? Con esta idea de Europa no como un estado pues volcado hacia lo militar o volcado hacia la coerción, sino como una entidad que está mucho más enfocada a generar un efecto positivo, un contagio a nivel internacional, ¿no? A contribuir en la construcción de estos bienes o de esta idea del interés público global que nos mencionaba hace un momento y que por supuesto pues tiene un eje importante en el asunto del cambio climático. Pero también me surgen muchas preguntas y muchos cuestionamientos en torno a lo que está sucediendo, sobre todo en la guerra con Ucrania, entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde la Unión Europea no ha apostado precisamente por la negociación, el diálogo, ¿no? Y eso creo que pues es un elemento que podríamos discutir más adelante. Muchas preguntas quizá puedan ir en ese sentido.
Y también pues mencionar en cómo este efecto o esta idea de generar un efecto importante a nivel internacional pues puede ayudar, puede contribuir a la misma construcción del proyecto europeo, es decir, este concepto de identidad, esta exposición de los valores europeos, ¿no? Y promoverlos a través de las políticas que se emanan desde Bruselas, pues pueden ayudar a construir o generar esta idea, favorecer la idea de que es mucho mejor estar dentro de un proyecto, de una organización de integración como es la Unión Europea, a estar fuera de ella. Creo que eso es algo importante. Y bueno, otro elemento que también me llama la atención es cuando hablamos de estos valores europeos y de esta idea de la construcción de Europa a través de los valores eh, y esta promoción de los valores a través de las políticas europeas, cómo van a entrar en contradicción con algunos temas. Mencionaba la guerra de Ucrania, pero también creo que pues el tema de las minorías dentro del contexto europeo y pues lo que sucede con la migración, eh, sobre todo en las costas del Mediterráneo y estas tragedias de las que nos enteramos recientemente, cómo ponen pues en entredicho, retan nuevamente a este proyecto europeo, ¿no? En cuanto a cómo construir una identidad con estos valores que estoy convencida que deben de ser necesarios en la sociedad internacional y estoy convencida de que Europa tiene que ser uno de los precursores, pero pues cuando llegan estas temáticas, bueno, pues se ponen en entredicho y nuevamente retan al proyecto de integración para formarse como pues esta idea de una potencia mucho más normativa, mucho más civil, mencionaba yo hace un momento. Entonces, bueno, creo que sus disertaciones dejan mucho para la discusión y en ese sentido, pues ya voy a permitirme iniciar con el planteamiento de la primera ronda de preguntas que nos hace el público que nos sigue a través de las redes. Y bueno, en ese sentido, mencionaba Paulina Padrón, si este sentido de identidad se vio amenazado de alguna forma con la llegada de la pandemia del COVID-19. También tenemos preguntas de Suri Saloma que nos dice, bueno, mi cuestionamiento reside en si es posible acertar a que existe una identidad europea consolidada y si es así, existe un momento en que haya sido punto de inflexión para mantener la identidad común entre los habitantes. También nos menciona Rodri Herrera, si puede ser que uno de los elementos de la nueva identidad europea sea la multidiversidad ante la migración y la integración que ha tenido la región. Si está usted de acuerdo, doctor, le planteo una pregunta más y con eso cerramos para ir escuchando Muy sus bien. reflexiones. Sí. ¿Cuál es el principal impedimento que tiene la comunidad internacional para desarrollar un modelo organizativo como el de la Unión Europea? Es una pregunta que hace Ricardo Alan y tenemos otras tres más que podemos dejar para la siguiente intervención. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Trujillo, por su intervención y por las preguntas y cuestiones que me formula. Por reflexionar un poco sobre lo que comentaba de que es una potencia civil y no militar y que durante algún tiempo algunos lo habían visto como el modelo hacia el cual evolucionaría la comunidad internacional. Cierto, esta podría ser una tendencia de evolución de la comunidad internacional. Y esto lo ligo con la última de las cuestiones que planteaba el alumno. Pero todos hemos descubierto que en la última década la geopolítica ha vuelto, la geoestrategia ha vuelto. Y en ese mundo hay una frase que el Josep Borrell, podríamos decir, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, dijo: Europa es un carnívoro, es un herbívoro en un mundo de carnívoros, ¿no? Esa potencia civil
en un mundo en el que ha vuelto la geoestrategia, tiene más dificultades. Y eso nos muestra que el progreso en las relaciones internacionales, como el progreso social, como el progreso en la vida, no siempre es lineal. El progreso es el resultado de las fuerzas sociales y políticas, es el resultado de una construcción social, pero que no es el resultado de la evolución natural de la historia, que se puede ir hacia adelante, pero se puede volver hacia atrás. Y quizá hemos descubierto con una amargura esto, con la vuelta de la geoestrategia, lo que pensábamos que podría ser la evolución de la comunidad internacional siguiendo el modelo de la Unión Europea, no ha acabado de ir en ese sentido, al revés. Lo que vemos son la consolidación de estados con un fuerte componente nacionalista, estados autoritarios, que reclaman el poder más duro, económico y militar que habíamos visto en otras épocas. Comentan también el tema, que yo creo que es interesante, el tema de la identidad, europea, que está consolidada y que ha contribuido. Mi respuesta va en el mismo sentido que decía de la que he dado respecto al progreso. No se trata de que esté consolidada, porque fluctúa, podemos ir en dirección de las identidades múltiples, pero los nacionalismos emergentes o emergidos, mejor dicho, van absolutamente en camino contrario, en la reivindicación de las identidades únicas, excluyentes, no de las identidades múltiples. Y es necesario el papel y el éxito de la Unión Europea para la defensa de estas identidades múltiples. Creo que hay un ejemplo que los que nos dedicamos a la enseñanza universitaria, al mundo de la universidad, creo que en todo el mundo, pero en Europa especialmente, un ejemplo paradigmático de este proceso. Uno de los programas de la Unión Europea más exitosos y que más ha contribuido a hacer europeos, ciudadanos europeos, es el programa Erasmus. Creo que les suena el programa Erasmus. Es un programa que da una pequeña ayuda a los universitarios de un estado para que vayan a hacer una estancia de 3, 6 meses, un año a otro país de la Unión Europea. Bueno, la ayuda económica no es muy grande, pero articula la red de movimientos entre universidades, de reconocimiento de los estudios en un lado y otro, de créditos, con lo cual no pierden la estancia y el tiempo. Esto ha contribuido a hacer ciudadanos europeos. Uno, porque han visto la diversidad europea. Dos, por el factor humano. Muchos universitarios franceses, españoles, italianos han entrado en relación con universitarios de otros países y han acabado componiendo parejas de distintas nacionalidades, parejas de europeos. Y, permítame la broma, en muchas fiestas navideñas, en las mesas de pueblos de España o de Italia o de Francia o de Alemania, se han sentado alrededor personas españolas, finlandesas, alemanas, que de otra manera nunca habrían formado parte no solamente de la Unión Europea, sino de una familia europea ya, de una familia europea. Creo que las identidades múltiples y este proceso de identidades complejas es un proceso importante, pero no diría que es un proceso inevitable, consolidado, irreversible. No diría que es un proceso irreversible. No lo diría porque la historia nos ha enseñado que en este sentido, que en este ámbito, en el de las identidades, encender la mecha de la xenofobia, del nacionalismo excluyente, del racismo, es muy fácil. Y los efectos son terribles, terribles. Se trata de un logro que hemos de defender permanentemente, el de la ciudadanía europea y las identidades múltiples. Creo, al menos esta es mi posición. Me han comentado también la observación relativa respecto a la potencia civil, militar, a la posición de la Unión Europea en Ucrania. Es un tema que se percibe de manera diferente en el sur global que en Europa.
En Europa el conflicto de Ucrania es casi un conflicto civil, en el que el temor es no solamente que Rusia invada o cambie el gobierno o forme un gobierno tutelado en Ucrania, sino que sea un paso más de otros pasos. Y en ese sentido, en la Unión Europea se es especialmente sensible ante esa conducta, ante la vuelta de ese tipo de Estado como es el Estado ruso, que pensábamos que habíamos, en la evolución de los modelos de Estado, habíamos pasado al Estado posnacional. El Estado posnacional era aquel Estado que operaba bajo el derecho, que operaba mediante el comercio y que, por tanto, las relaciones comerciales y la interdependencia impedirían el uso de la fuerza. Sin embargo, Rusia vuelve a comportarse, a llevar a cabo prácticas del Estado nacional más clásico, no del Estado posnacional, sino del Estado nacional casi westfaliano, que defiende sus intereses mediante el uso de la fuerza. Y esto ha producido un shock en Europa. Ha producido un shock político y nos ha puesto frente al espejo. Y es que Europa es un actor militar de segunda o de tercer nivel. Nos ha puesto frente al espejo y nos ha mostrado nuestras propias debilidades. Y creo que también, por supuesto, no estoy justificando o poniendo como modelo de perfección a la Unión Europea. Tiene muchos problemas y el caso de las migraciones en el Mediterráneo es el ejemplo de las paradojas o de la incapacidad para adoptar las políticas adecuadas en la materia. ¿Por qué es un ejemplo de paradoja y de incapacidad de adoptar buenas políticas públicas? Europa es un territorio envejecido, claramente. Todo el mundo está de acuerdo en que necesita inmigración. Si queremos que la economía siga funcionando, si queremos mantener el Estado social, necesitamos inmigración, clarísimo. Y sin embargo, estamos rechazando, maltratando a los migrantes en el Mediterráneo, en las costas griegas, italianas, españolas, francesas. Algo no estamos haciendo bien. No estamos sabiendo abordar de una manera racional, de una manera que haga compatibles los intereses económicos, políticos, humanitarios, los derechos humanos. Estamos predicando, somos una potencia defensora de derechos humanos dentro y fuera. Este es un tema en el que nuestra conducta no se acomoda exactamente a nuestros presupuestos ideológicos. La Unión Europea tiene algunas dificultades, muchas, y una de ellas es esta materia de migración. No sé si con esta intervención he respondido a sus observaciones. Si alguien quiere volver a plantearlo o alguna otra. Gracias, doctor. Sí, por supuesto. Si usted está de acuerdo, podemos hacer una segunda ronda más de preguntas y ir cerrando la conferencia magistral. Tenemos muchísimas, eso es muy bueno, ¿no? Y los alumnos han mostrado un gran interés. Tenemos, yo creo que, si le digo que son 30 preguntas, estaré cerca de lo que estamos visualizando en el Facebook. Pero muchas van en el sentido de hablar quizá de las identidades multifacéticas, ¿no? Algunos hacían preguntas sobre cómo en esta identidad puede caber el respeto a las minorías o qué hacer para que en esta nueva identidad las minorías tengan un lugar importante, sobre todo en lo que sucede en el gobierno de Hungría, ¿no? Respecto a los derechos que han sido violentados, ¿no? De las minorías LGBTI, ¿no? Ahí hay pues un contraste entre los valores de la Unión Europea en general y lo que sucede en algunos casos, ¿no? En el caso de Hungría, que es muy mencionado, algo sobre los flujos migratorios que ya nos había adelantado un poco, ¿no? Cómo ir incorporando estas minorías, estas oleadas de
de nuevos europeos que ya son europeos, pero que provienen, son hijos de migrantes y que sin duda tienen un lugar también en la Unión Europea. Y cómo también se va a ir combatiendo, cómo contener estos fenómenos del nacionalismo con una idea más europea, con una idea de un sentido mucho más cosmopolita, mucho más europeo. Em, Como también las crisis sociales van a generar rupturas en esta construcción de la identidad europea, que creo que eso es algo también muy interesante, sobre todo si lo contrastamos con lo que está sucediendo en Francia, ¿no? A partir de la reforma a las pensiones y cómo mucha gente se está quejando de que en realidad la directiva viene de Bruselas para tratar de homologar la edad de jubilación en toda Europa, en fin, ¿no? Cómo esta construcción de la identidad se va a ver vulnerada por las crisis sociales, ¿no? En fin, alguna más sobre, bueno, hablaba sobre los valores universales o este interés público universal, pero si podría definir el interés público europeo, ¿cuál sería desde su perspectiva este interés europeo? Y bueno, yo creo que con eso tenemos ya bastante para el debate. Y bueno, si es tan amable de... Sí, 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 encantado. Em, el tema de las identidades múltiples, creo que a mí me parece que es fundamental y creo que en esas identidades múltiples, una de las características de estas identidades múltiples es que tienen carácter inclusivo, Por tanto, esto es compatible con la política que se lleva respecto a determinadas minorías en Hungría. Claramente no, no es el mejor modelo, es la excepción, es el problema, es el problema. Eso no es el modelo de la Unión Europea, ese es un problema para la Unión Europea. ¿Lo estamos abordando bien, lo estamos resolviendo bien? Tengo mis dudas, diría que de momento no. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, en el fondo, es un delicado equilibrio de poderes entre las instituciones europeas y los Estados, y en ese juego de equilibrios, la Unión Europea no ha sido capaz eh, digamos, de condicionar de manera decisiva todas las políticas húngaras. Es verdad que parcialmente con el tema de los fondos Next Generation, la retirada de fondos, condicionarla, bueno, a retirar determinados aspectos de la reforma judicial. Bueno, pero en definitiva, este es un problema para la Unión Europea, clarísimo, clarísimo, es un problema para la Unión Europea. Y no, es un ejemplo del problema y no del modelo de la Unión Europea. El tema que me parece muy interesante, el tema de las crisis sociales y sus efectos sobre la identidad europea, el problema de la integración de los emigrantes, el problema que se está manifestando en Francia con las jubilaciones, este es un problema fundamental. ¿Por qué? Porque creo que el mejor o uno de los elementos fundamentales para la integración de emigrantes, para formar europeos, para contribuir a la creación de esas identidades múltiples, es que funcione lo que podríamos denominar el ascensor social. Si el ascensor social funciona, hay integración no solamente de migrantes, sino de clases populares, hay expectativas, hay mejora y se genera ese sentimiento positivo de pertenencia a una única comunidad nacional y europea. Si el ascensor social no funciona, se ha roto, el problema no solamente se plantea respecto a la integración de los emigrantes, se plantea respecto a los propios nacionales. ¿Qué está pasando en Francia? Que se percibe como a los emigrantes como causantes de su problema, cuando en términos económicos no es verdad. En términos económicos aportan más de lo que reciben. Y sin embargo, desde el punto de vista político, el peligro, el daño que hacen a la paz social, al progreso social y a la identidad y al proyecto europeo es terrible, terrible. Y creo que por eso es tan importante la dimensión social de la Unión Europea. Si el ascensor social funciona, habrá
Europa. Europa, la Unión Europea, o será social o no será, podríamos decir. Si la dimensión social funciona, si la dimensión social funciona, si el Estado social funciona, podremos defender Europa, porque habrá buenos motivos para Europa. Si no, los viejos enemigos de Europa, que son la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, volverán a, no solo a resurgir, sino a imponerse. Y este es el reto. Y por último, el tema del interés público global. El interés público global. Europa tiene intereses particulares, intereses europeos, que no son, desde el punto de vista, podríamos decir, de las entidades públicas, de la agregación de los estados en la Unión Europea y, por tanto, para la defensa de los objetivos, de los valores, de las competencias que tiene la Unión Europea. Pero yo creo que tiene un valor diferencial la Unión Europea en la formación en la contribución del interés público global. Ese interés público europeo solamente tiene sentido o puede ser alcanzado plenamente la satisfacción de ese interés público europeo en el marco de la identificación, de la protección del interés público global. Las democracias, Tom Ginsburg, creo que es un trabajo interesante este de las democracias y el derecho internacional. Viene a decir que las democracias, la Unión Europea, podríamos decir, como un actor democrático, defienden bienes públicos globales para un mayor número de personas, más inclusivos, de un carácter más amplio, mientras que los estados autoritarios solo defienden aquellos bienes públicos que les benefician a ellos y a sus aliados, pero no tienen un carácter general esos bienes públicos que defienden. Creo que el interés público global es un elemento, el interés público es un elemento constitutivo del interés público global, que solamente puede ser satisfecho en el marco de esa noción más amplia que es el interés público global, y que en la definición y las decisiones normativas para la protección de ese interés público global, la Unión Europea tiene un papel fundamental, es un actor, en mi opinión, fundamental. De acuerdo, doctor. Sin duda que en esta construcción del interés global y de una sociedad, una comunidad internacional mucho más equitativa, Europa tiene que tener una voz importante, pese a lo limitado que pudiera ser el aspecto militar y pese a que quizá en términos políticos ha perdido un poco de presencia, pero creo que no hay que dejar de insistir en ello. ¿No? Creo que los gobiernos europeos no deben de dejar de insistir en ello, tienen que tener una participación importante en esta construcción de la comunidad internacional. ¿No? No me queda nada más que agradecer su valiosa participación en el intercambio de ideas que ha tenido con nuestra comunidad de estudiantes y de profesores que también nos siguen a través del Facebook Live del Centro de Relaciones Internacionales. Hay muchísimas preguntas más. Yo le agradezco muchísimo su tiempo y la disposición de estar colaborando en este ciclo de conferencias y en el proyecto. Y bueno, les deseo a todos que pasen una excelente tarde. Ahora sí ya es tarde acá, doctor, ya estamos sobre el mediodía. Entonces, bueno, salvo que usted tenga algún comentario final. Bueno, solamente quería despedirme con el agradecimiento de nuevo por su invitación a impartir esta conferencia, por su invitación a formar parte del proyecto y mostrando mi disponibilidad para colaborar con ustedes en lo que consideren oportuno. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, doctor Rodrigo, y muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Es un gusto haberlos tenido como público. Les recuerdo nada más que el día de mañana vamos a tener una jornada presencial. Va a haber una mesa igual sobre este ciclo de identidad europea a las 11 de la mañana en la sala Fernando Benítez y a las 5 de la tarde también en la sala Fernando Benítez
vamos a seguir debatiendo sobre identidad y sobre los grandes temas dentro de la Unión Europea. Pues muchísimas gracias por su atención y buenas tardes.